Vamos ahora hasta el Alto Paraná porque realmente preocupa la situación, sobre todo que involucra a varias personas que fueron diagnosticadas con COVID positivo. Todas ellas aparentemente relacionadas al militar. Luis, contanos los detalles. ¿Cómo están? Un saludo cordial a ustedes, compañeros, a nuestros televidentes. Vamos a hablar exclusivamente de los militares y todos los que forman parte de esta unidad castrense que dieron positivo a COVID-19. Se confirma 40 militares. Vamos a dar números exactos. 119 fueron justamente sometidos a la prueba de hisopado. En total, de los 119 a la fecha son 40 los contagiados, y todo a consecuencia del joven Osorio, que es el cero justamente, y empieza todo este estallido. Pero ojo, son 40 las personas que forman parte de esta unidad castrense. 4 oficiales, 22 suboficiales y 17 soldados con quienes también tuvo contacto este militar de 30 años con COVID positivo. Atención a estos datos porque son preocupantes indudablemente. Del total, un número de 18, y aquí entran los soldados, fueron llevados hasta un albergue totalmente distanciados de Presidente Franco. 4 en sus casas están aislados. ¿Quién asegura, quién garantiza de que no van a salir de sus viviendas? Es otra cuestión. Y el resto están justamente en esta unidad militar. Es la tercera división de infantería de Ciudad del Este. Sin dudas, preocupante indudablemente la situación de estos militares. El número es bastante elevado. Y atención, que en la fecha, en realidad esto ya se manejaba el día de ayer, pero hoy oficialmente y tras bastante presión de la prensa, finalmente la Fundación Tesain salió a admitir, comunicado mediante, de que un funcionario de blanco lastimosamente también contrajo COVID-19, ya que los propios funcionarios estaban denunciando de que no se tomaron las medidas en relación a la Fundación Tesain para realizar la cuarentena con quienes tuvieron contacto con esa persona, funcionario de blanco, aparentemente del sector laboratorio, que dio positivo a la prueba de COVID-19. Realmente preocupante la situación en el este del país, compañeros. Estos 40 militares con COVID positivo es la suma ya de varios días de resultados, ¿no? Totalmente. Lo confirmó el general encargado de la tercera división de infantería, el general Juan Ramón Mendoza. Confirmó justamente, son datos oficiales, fueron sometidos, reitero, 119, Aníbal, y en total 40 es justamente el número de casos positivos, un número bastante elevado. Imagínense las consecuencias del contacto cero, que en este caso es el joven Osorio, de 30 años. Luis. Eso es lo que me llama la atención justamente. Todos confirman haber tenido contacto con la misma persona con resultado positivo, contacto directo. Claro, lo que pasa es que van rotando. No solamente Osorio cubría el albergue, uno de los albergues donde empezó toda esta historia. La rotación requiere ir a cubrir la cárcel regional de Ciudad del Este, donde están las tanquetas, y la tercera división de infantería también se hace cargo de ese lugar, y otros tantos puntos claves que justamente hoy día la milicia está cubriendo. Entonces, dentro del marco de esa rotación, el día o la semana de Franco libre, que tuvo que viajar porque él lo quiso así hasta la zona de Paraguarí, todo eso implica justamente que él haya tenido contacto con realmente muchísimas personas y compañeros, camaradas dentro de la tercera división de infantería, al cubrir esos turnos e ir rotando tanto fuera como dentro. Pero de la unidad castrense. Los turnos son, Luis, de 24 horas. ¿Cómo se maneja el turno? Porque realmente es demasiada la cantidad de personas. Me cuesta creer que aún así rotando los compañeros precisamente hayan tenido todos contacto con él, porque se entiende que si rotó hay otra gente involucrada, contagiada también.
pero todos los compañeros que en algún momento tuvieron contacto con él en el albergue tienen el resultado positivo. ¿Cómo es el sistema de rotación? ¿Conoces detalles de eso? Sí, tenemos entendido, en realidad no manejamos a ciencia cierta, pero tenemos entendido que trabajan cada 12 horas y así van rotando en los lugares asignados estos militares. Y para tener en cuenta, 119 fueron sometidos por algo, 119 militares, entre oficiales, suboficiales y también soldados, fueron sometidos a hisopado. Es decir, que aparentemente aquí 119 personas tuvieron contacto directo con el contacto, en este caso con Osorio, que es donde empieza toda esta historia. Por algo fueron sometidos esa totalidad, y del total 40 con resultado positivo. Hay que ver porque se viene la segunda prueba, hay que decir, son 2 muestras las que van a realizar, y dependiendo de esa segunda tanda, una tercera tanda está por verse también. Que no nos sorprenda si tenemos un número mayor aún, compañeros. Ahora, Luis, ¿qué información tenés acerca de una nueva reacción, digamos, incendiaria de parte de algunos albergados ahí en el departamento? Sí, se dio este mediodía en uno de los albergues aquí de la capital departamental. Nuevamente se levantaron los connacionales, que en su mayoría llegaron de Brasil, contra las autoridades, exigiendo de inmediato el resultado de COVID, porque volvemos a la misma historia de, recuerdo yo, 4 o 5 semanas atrás con los albergues de Ciudad del Este, donde llegan los resultados, se les convoca a los que dan positivos, se los aparta, pero en el mismo sitio. Los que no dieron positivo quedan descolocados, se vuelve a la segunda tanda, se cumple el proceso, pero no salen. Aún así, a pesar de haber dado negativo, se los mantiene hasta un tercer muestreo. Y bueno, eso es lo que preocupa a esta gente que hasta el momento dio negativo en ese albergue en particular. Entonces hoy procedieron a quemar colchones y camas de madera, específicamente como una especie de levantamiento ante las autoridades, exigiendo resultados inmediatos, porque dicen ellos, nosotros estamos en contacto con compañeros que dieron positivo, nosotros no, pero seguimos igual en los albergues. Fue una postura que se mantuvo hasta hoy, ya desde hace bastante tiempo. Otro tema de los albergues, ya que estamos con esto, se disminuyó, es cierto, la cantidad de connacionales que van llegando al puente e ingresan. Lógicamente todos van a cuarentena obligatoria. Generalmente en los primeros días y las primeras semanas el número era de 120, 150 como promedio. Hoy tenemos 20 a 30 y es por eso que de 10 pasamos a tener 7 albergues activos hoy día aquí en el Alto Paraná, compañeros. Sobre ese punto concretamente, Luis, esto significa que la gente que va llegando al puente internacional ya casi en forma inmediata van ingresando y cumpliendo cuarentena, ya no aguardan días para que finalmente puedan ingresar a Paraguay. Bueno, el procedimiento es de la siguiente forma. Como anteriormente quedaban en el puente 24 hasta 48 horas en medio del frío, la lluvia, el calor, la humedad, lo que se hizo ahora, teniendo en cuenta el número reducido, es hacerlos ingresar de inmediato hasta un edificio de migraciones que está allí en la zona primaria de Ciudad del Este, en la segunda planta, a fin de que queden allí esas 24 48 horas hasta tanto se gestiona el lugar, los albergues donde van a ir. De hecho, son albergues que ya están funcionando, que ya están instalados, donde algunas personas van saliendo, cumpliendo con la cuarentena, se les entrega el certificado, las muestras, las 3 dieron negativa, entonces salen y así se van turnando. Entonces van a migraciones, un lugar que tampoco es muy adecuado. Es más, ayer o antes de ayer nosotros publicamos un video que un ciudadano paraguayo filmó del lugar, de ese lugar, específicamente la segunda planta de migraciones, que es un sitio transitorio de paso. Es más, ellos no hacen aún la entrada al país. Una vez que salen de ese lugar, segunda planta de migraciones, bajan abajo para abordar el colectivo e ir al albergue, recién allí hacen la entrada oficial a nuestro país a través de migraciones.
Quiero volver al tema del militar, del sargento de 31 años. Particularmente no creo que él le haya contagiado a los 40. Yo tampoco. Sino que él probablemente le contagió a uno o dos y después eso fue ramificándose. Claro. Lo que pasó en el departamento de Paraguarí. Contagió a la mamá le contagió a una amiga, la amiga le contagió a la familia y así por contacto fue propagándose. Claro. Pero el paciente cero Es el de ese militar. árbol es él. Es él. Luis, Claro. ¿ingresan los militares a los refugios? O solamente están en el perímetro. ¿Qué contacto tienen con los que ingresan de otros países? Ojo, ese es un buen detalle. No deberían ser ellos los que ingresen al interior. Para eso están los médicos, están los paramédicos, los integrantes de la Cruz Roja y los voluntarios que forman parte de un equipo de trabajo interinstitucional designado para la asistencia, entre comillas, integral a los connacionales. Pero en la práctica aparentemente la historia no es así. Ellos deberían de cubrir solamente el perímetro. Pero Claro, porque aparentemente no es así. inclusive se dieron a conocer algunos videos que circulaban en redes sociales en donde se le podía ver a los militares adentro. Compartiendo con la gente ahí Exacto. adentro. Y uno se pone a pensar y dice, bueno, de repente la cifra de 13 militares, que era la cifra inicialmente confirmada de camaradas con quien habría tenido contacto, de repente, bueno, sí, se podría dar. Pero un mismo paciente cero para 40 personas, bueno, la información oficial es que sí, pero como que da para generar suspicacia también. Sí, totalmente, Juan. Coincido plenamente con la teoría de Aníbal, de Mercedes, de todos ustedes, en relación a cómo se fue dando justamente el contagio masivo, lastimosamente, a consecuencia de este paciente cero, que bien ya conocemos cuál fue todo su itinerario, cuál fue su ruta y la consecuencia que trajo aparejada esta situación. Hoy hablamos de toda una ciudad bloqueada y un departamento que está en jaque ante esta situación. Así es que nosotros muy atentos a lo que pueda ocurrir con el transcurso de los días aquí en el Alto Paraná, donde también hay un relajamiento importante de la gente, se está analizando, se está evaluando el tema de saltar a la siguiente fase, porque evidentemente como que la gente ya se relajó totalmente con este tema aquí en el Alto Paraná, que ha superado, por cierto, la cifra de 200 casos positivos de COVID-19. Pero hoy, con los datos proveídos hoy por el ministro Mazzoleni, los contagiados Sí. fuera de albergues, creo que ayer tenían 46 o 48 y hoy sobrepasaron los 50. Sí. Pocos casos, pero siguen sumando. Y siguen sumando, sí. Está Alto Paraná, Paraguarí, Central y Asunción. En ese orden. Los cuatro. Sí, ahora está Paraguarí, luego está Alto Claro. Paraná, Central, Asunción. Los cuatro con mayor cantidad de gente contagiada. Luis, ¿y el movimiento comercial cómo está? Bueno, sinceramente el comercio de Ciudad del Este está pasando por un momento crítico a consecuencia del cierre de la frontera, que aparentemente se va a extender por un tiempo largo. Así es que no hay previsión en realidad de apertura de frontera, lo decía el propio presidente, una vez que los vecinos solucionen o disminuyan los casos. No se ve eso en el Brasil, lastimosamente, entonces es muy difícil la apertura en corto tiempo de la frontera. Realmente son 500 millones de dólares según información de la Cámara de Comercio de Ciudad del Este que se dejó de percibir al mes. Son 17.000 personas que perdieron sus puestos de trabajo. Son 4.750 comercios inscritos oficialmente que aún no se sabe si van a dejar o no de operar. Recién con la apertura de frontera se va a conocer a ciencia cierta. Y los trabajadores informales, que son muchísimos aquí en el este del país, que dependen exclusivamente del paso fronterizo, que están sin trabajar y, bueno, están pidiendo auxilio al gobierno a esta altura, teniendo en cuenta lo que ya es de público conocimiento. Así está la situación, lastimosamente, del comercio esteño en general, Mercedes. Gracias, Luis, por este contacto. Que tengas buenas noches. Nos encontramos nuevamente en algún otro momento. Correcto, un fuerte abrazo para ustedes.